Esto es Ecos Áulicos, diario de un director, donde el director conoce los aprendizajes previos de la escuela, vive el día a día dentro de ella y predice el futuro de la comunidad escolar. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Rojas y este es el capítulo número 23 de Ecos Áulicos. Hoy les voy a contar la historia de una escuela muy cercana a la escuela donde yo fui director. Una escuela muy famosa y la cual durante muchos años tuvo mucha demanda de alumnos. Sin embargo, con el paso de los años surgieron escuelas secundarias cercanas a ella, como 4. Y entonces, entre que la demanda se fue repartiendo entre varias escuelas y las situaciones complicadas en esa escuela empezaron a hacer merma en la fama de la misma. Corrían muchas historias y la gente empezó a buscar otras escuelas. ¿Te suena familiar esa historia? La verdad, ha sucedido en muchas escuelas. Pero ¿qué es lo que hace que una escuela tenga una buena o una mala reputación? Es multifactorial. Conozco escuelas en donde una situación dramática entre alumnos ha ocasionado que la gente guarde en su memoria esa situación por años. Conozco escuelas que han tenido grandes años y sin embargo han tenido terribles administraciones que dejan bastante trastocada esa reputación. Conozco también escuelas al revés que han tenido una fama bastante terrible y con el transcurso de los años, con una buena administración y con maestros comprometidos, se han recuperado. Esto es una situación que nos pasa al día a día. Entonces, el día de hoy, lo que quiero que veamos o identifiquemos cuáles son los factores críticos de éxito en las escuelas. Esos factores que hacen de una escuela sea grande. Pero no me estoy refiriendo a que sea una escuela en donde se aparenten muchas cosas, que se hagan o que se digan que se hacen muchas cosas. Sino una escuela en donde los alumnos salgan siendo competentes para la vida. Una escuela en donde no haya tantas situaciones de violencia. Una escuela en donde los maestros y todo el personal esté comprometido. Parecería que puse una línea muy alta, ¿verdad? Pero no. Veamos cuáles son esos factores. Uno de esos factores, por supuesto, es que el director debe tener un gran conocimiento de la administración. Y eso realmente se logra nada más con el paso de los años y siendo muy organizado. Conociendo los procesos, yendo a las oficinas a descubrir cómo son esos trámites, involucrándose con el trabajo de control escolar, involucrándose en el trabajo de las visitas escolares, involucrándose en el trabajo de las orientadoras, de trabajo social, ¿no? De estos trámites de becas, de los trámites que se hacen en las alcaldías o en los municipios según la entidad, en fin. También otro rasgo que debe ser o que es un factor crítico de éxito es tener conocimiento de la labor educativa. Y me refiero a lo que pasa en el aula y la experiencia que con los años vamos acumulando en relación al trato con los alumnos, a correr de hora en hora en las secundarias o esta organización de las diferentes asignaturas para que la jornada laboral te dé en primarias o a esta forma de establecer ámbitos de trabajo en las diferentes aulas en preescolar, en fin. Saber cómo trabajan los maestros. Otro factor crítico, por supuesto, es el tipo de personal que tenemos. Seguro te vas a quejar de que tienes maestros que faltan, o de que no hacen el aseo, o de que perdieron el espíritu o el interés en algún tiempo. En realidad, esta parte de personal comprometido te involucra mucho a ti. Acuérdate, la actitud con la que trabajemos es la actitud con la que los maestros van a trabajar. No es tan fácil. Seguramente estás pensando en eso. Pero tampoco es imposible. Simplemente tienes que buscar la manera de ir comprometiendo a tu personal. ¿Cuántos? De uno en uno. Otro rasgo, otro factor es la relación adecuada que debemos tener tanto con las autoridades educativas superiores
como con las diferentes personas que colaboran con nosotros. Esa forma de entender que todos tenemos un jefe y que por lo tanto tenemos que responder a diferentes instrucciones. A veces te gustan y a veces no, pero son instrucciones que hay que cumplir. Y por supuesto, ir conociendo cuál es el estilo de trabajar de tus colaboradores. Y me refiero no solo a tus maestros, sino a las secretarias, al personal que nos ayuda con la limpieza, en fin, todo el personal que trabaja en tu escuela. Otro factor importante que debes vigilar es tu experiencia para aplicar la normativa y para controlar las situaciones. Esa también se va ganando con los años, pero también se va ganando con una preparación. Mi padre decía que no cometemos errores ni chocamos cuando estamos aprendiendo a manejar. En realidad, lo chocamos cuando creemos que ya sabemos manejar. Increíble mensaje. ¿Qué quiere decir? Que en realidad tenemos que seguir esforzándonos todo el tiempo. No considerarnos expertos, sino más bien considerándonos, como ya te dije en otro capítulo, apréndelo todos. Un factor crítico más es tu programa escolar de mejora continua. Sí, ese que inicia con un diagnóstico situacional derivado de las problemáticas que has identificado o que tus maestros y tus colaboradores han identificado, en donde planteas objetivos, metas, acciones, en fin, planteas ahí lo que vas a hacer durante todo el año. Ese es un factor importantísimo. Otro más, fíjate bien, es la experiencia que puedes conseguir o que puedes aplicar para difundir tus éxitos. Es decir, no solo haz bien las cosas, sino además propágalas, porque eso va a impactar directamente en el prestigio de la escuela, en la imagen que tiene la comunidad de tu escuela. Finalmente, hay un elemento bastante importante, ¿sí? Tus alumnos. Y seguramente ahorita estarás pensando que es culpa de los padres que no atienden a los niños. Y probablemente tengas cierta razón. Pero en realidad son nuestros alumnos y tenemos que ir buscando cómo incrementar la cantidad de sus aprendizajes y la calidad de esos aprendizajes. No solo eso, sino más cómo impactar en sus conductas, en su forma de convivencia, en su forma de actuar al interior y al exterior, en su forma de actuar cuando son observados o cuando no son observados y mantienen una actitud correcta. Como verás, te he mencionado varios factores críticos de tu escuela. Seguramente dirías que algunos de ellos no son críticos, o seguramente estarás pensando que hay otros más factores críticos que impactan en la reputación de la escuela. La reputación de la escuela va muchísimo más allá de tener una escuela pintada, muchísimo más allá de pregonar a los cuatro vientos que somos buenos. La reputación, fíjate, la construimos en años, trabajando bien, tratando bien a la gente, estando atentos de las problemáticas para solucionarlas, ser innovadores. Nos cuesta muchos años y sin embargo esa reputación es cuestión de solo un acto fallido grave para que entonces a la gente se le quede grabado ese asunto. Es por ello que debes estar muy atento. Es por ello que debes, insisto, olvidar estar en la oficina y salir. Observa lo que está pasando, observa tus factores críticos y plantéate situaciones de mejora para esa escuela. Finalmente, hay algunos factores que salen de nuestro control y a los que generalmente les echamos la culpa. ¿A cuál me estoy refiriendo? A los padres y a su actuar. A las decisiones, buenas o no, según tu percepción, de las autoridades superiores, entre otros elementos. Así que, tú lo que tienes que hacer es buscar cómo impactar en esos factores críticos que te he mencionado o en los factores críticos que tú has identificado en tu escuela. Así que escríbeme a ecosaulicos@gmail.com y cuéntame, ¿cuáles son los factores críticos en tu escuela? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer para impactar en esos factores y hacer que tu escuela tenga una buena reputación,
una buena percepción ante la comunidad escolar. Y con eso terminamos a luchar por la justicia y nos vemos el siguiente lunes. Y donde nos veamos, con un like nos saludamos. Esto fue Ecos Áulicos, diario de un director.